alumnos de la universidad, cuando me he metido a hacer una tesina o una tesis, y resulta pues que el señor Torres me dice, ya creo que ya está listo esto para pasar a la cola de exámenes, dale una última revisada y ya lo mandas a la facu. Esa última revisada, la última persona que puede hacer esa última revisada es el autor de la tesis o de la tesis. ¿Y por qué? Bueno, la razón es evidente, ¿no? Porque yo he parido al monstruo desde dentro. Entonces yo no lo puedo ver objetivamente, porque es parte de mi subjetividad. Mis ideas, mis premisas, mis temores, mis esperanzas demostrativas, ¿no es cierto? Todo eso está en ese monstruo que yo he parido, que es la tesis o la tesina. Puede ser que en mi tesis o mi tesina haya párrafos que se contradicen unos contra otros, puede ser que haya por ahí una idea que quede incompleta, que yo anuncié que iba a desarrollar una idea, pero se nota claramente que la idea quedó a la mitad y no se redondeó. En fin, ese tipo de vacíos que le pasa a toda persona pues, que hace un trabajo con cierta hondura. Ya, la última persona que puede ver eso soy yo. O sea, es inútil que yo me ponga a leer eso y lo lea 2 o 3 veces. No voy a hallar esos problemas. ¿Por qué? Porque yo he parido ese monstruo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Lo mejor que puedo hacer es dárselo a un amigo que sí entienda del tema jurídico de la tesis o de la tesina, pero que no haya participado en el parto. Y ese amigo va a encontrar esos vacíos, esas contradicciones, esas ideas incompletas, esas cosas que no están bien redondeadas, esas promesas demostrativas que no se terminaron de cumplir, párrafos que no tienen que ver con el contexto del trabajo, precisiones inútiles, aclaraciones que en lugar de aclarar no aclaran, sino que más bien confunden, cosas que no están bien ubicadas, o sea, es un párrafo magistral, pero no debe estar en esta página, debe estar en tal otra página por tal razón. Ya, quien va a ver eso es este amigo que, repito, no ha parido al monstruo, no conoce la gestación del monstruo y lo puede ver con objetividad. Ya, ese es el fiscal dictaminador. Vuelvo a decir, el antiguo juez activista, que es que él solito se preguntaba y él mismo se respondía, este antiguo juez estaba demasiado, como dicen los guachafos de la litigación oral, demasiado contaminado con el material de su propio proceso. Por esa razón, antes de emitir la sentencia, se pedía un dictamen que cumplía exactamente esa función, ¿no? Esa función de este amicus curiae, que desde la objetividad de no haber participado, podía ser una mirada más objetiva y más profunda sobre la causa, sobre la causa judicial. Por eso la ley orgánica del Poder Judicial de 1963 y por eso también el Código Procesal Civil nos hablan de 3 funciones del fiscal. A pesar de que, fíjense qué hermoso, en la ley orgánica del Poder Judicial de 1963, el fiscal era parte del Poder Judicial, y a pesar de que en el Código Procesal Civil ya no es parte del Poder Judicial, la premisa es la misma. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo, mis queridos doctores. Ministerio Público, ante todo, es una función pública, que da la casualidad que es homónima de la institución. La institución pudo haber variado de nombre. La institución podría haberse llamado Fiscalía General de la Nación, como sucede en otros lugares de Iberoamérica. La institución podría haber traducido la denominación norteamericana, Attorney General, ¿no? Fiscal General. La institución pudo haberse llamado así, Fiscalía General, ¿no es cierto? Fiscalía de la Nación, ¿no? Para que ya Fiscalía de la Nación no represente al máximo cargo, sino que sea el nombre de la institución. Podría haberse llamado de muchas maneras la institución, pero lo que no iba a variar es la función pública llamada Ministerio Público, ¿no es cierto? Eso es lo que deseo enfatizar. Como quiera que la función pública es la misma, sea que los fiscales sean parte de la estructura laboral del Poder Judicial, sea que conformen una entidad autónoma, eso no interesa. Entonces, lo que dice la ley orgánica
de 1963 y lo que dice el Código Procesal Civil es lo mismo. El fiscal o es dictaminador, o es tercero interesado, o es parte. Pero no puede ser las tres cosas. Tampoco puede ser dos de las tres cosas, ¿no? O dictaminador, o tercero interesado, o parte. Punto. El Código de Procedimientos Penales de 1940 hizo una monstruosidad. ¿Cuál es esa monstruosidad? Lo hizo parte al fiscal y además dictaminador. Entonces, por ejemplo, si se interponía una excepción, el fiscal actuaba como dictaminador. Iba a dictaminar cuando la excepción, evidentemente, iba en contra de sus intereses como fiscal. ¿No es cierto? Si la excepción va a ser fundada, el fiscal no debió haber formalizado la acción penal en ese caso. Entonces, ya el solo planteamiento de una excepción significa, fiscalía, te equivocaste. ¿No es cierto? Ya. Y a pesar de que yo soy parte contraria al planteamiento de esa excepción, yo dictamino. ¿Qué dictamen puedo emitir ahí? ¿No es cierto? O sea, ¿con qué objetividad puedo yo pronunciarme? Sí, obviamente, como he dicho ya, el solo hecho de haber planteado esa excepción significa, fiscalía, te equivocaste. Obviamente, pues, que la fiscalía va a dictaminar en contra. Por eso, algunos abogados decían de manera irónica, el fiscal se ha quedado con el expediente 4 meses para emitir su dictamen en esta excepción. Ya, yo también quiero dictaminar, pues, ¿no es cierto? A mí también que me lleven a mi estudio jurídico, les pedían, porque yo también quiero hacer mi dictamen, ¿no es cierto? Y claro, que esos abogados, claro, estaban haciendo una ironía, pero tenían toda la razón. Si el fiscal es una parte y va a dictaminar, bueno, yo también soy parte, entonces yo también debo poder hacer mi dictamen, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente los que crearon el Código del 40 se mostraron, pues, evidentemente ignorantes de derecho procesal. O sea, no sabían lo elemental del derecho procesal, no sabían teoría general del proceso. No se puede hacer a una entidad al mismo tiempo parte y dictaminador. O dictamina o es parte, que no puede ser las dos cosas. Y repito, tanto la ley orgánica del Poder Judicial del 63 como el Código Procesal Civil distinguen estas funciones. No pueden ser las tres, ni pueden ser dos de las tres, es solo una. Cada una excluye a las otras dos. Ahora, ya hemos dicho, el dictamen deja de tener sentido. Casi se ha eliminado totalmente. Un gran avance ha sido eliminar el dictamen de lo contencioso administrativo. Esperemos que desaparezca del todo esa institución que no tiene, vuelvo a decir, ningún sentido. Desde la época del derecho romano tardío, ha surgido el tema del acusador. El acusador, en realidad, y de ahí viene el nombre fiscal, era con delitos contra el fisco, ¿no? Entonces, de hecho, también eso explica por qué México llama a la fiscalía procuraduría. Hay una distinción también bastante lamentable, y definitivamente, como los que me están escuchando son en su mayoría integrantes del taller de Derecho Constitucional, definitivamente ellos tienen muy en claro que no tiene ningún sentido, no hay ningún sustento. Uy, perdón, no es esto lo que quería hacer, era el texto. Sí, voy a borrar, voy a escribir un textito. ¿Cuál es esta distinción? Que todo constitucionalólogo que se respeta sabe que sociedad es igual a Estado, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia. Los penalistas, que siempre son, digamos, un poco los brutos del barrio, ¿no? Los más torpes del derecho, siempre son los penalistas. Por ahí corre una leyenda negra que dice el que se metió penalista porque no le alcanzaron las neuronas para ser civilista. El penalista se hace unas confusiones mentales sobre sociedad y Estado y dice, no, este delito es en agravio de la sociedad. No, corrige el otro bruto, ¿no? Un bruto corrigiendo a otro bruto. No, es en agravio del Estado. No, eso es en agravio de la sociedad y del Estado. En fin. Y bueno, un constitucionalólogo que se respeta sabe muy bien cuál es la definición de Estado.
y todos sabemos la definición de Estado, ¿no es cierto? El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, si el Estado se define como la sociedad política y jurídicamente organizada, sociedad y Estado es exactamente lo mismo. Para el idiota, digo, para el penalista que se hace problemas, dice, oye, no, pero no es el Estado, no es la sociedad. Ya. Y, por ejemplo, en este delito, ¿a qué ministerio llamas? ¿Quién es el procurador de qué ministerio va a venir? Y ya uno como dice, ay, señor, ¿por qué no te lo recoges este idiota? Claro, si estás hablando de ministerio, idiota, ya no estás hablando del Estado, idiota. Estás hablando del aparato estatal. ¿Ok? Y yo no estoy diciendo que sociedad sea igual que el aparato estatal. Lo que estoy diciendo es que sociedad es igual que el Estado, no que el aparato estatal. ¿No es cierto? El Estado no es el conjunto de entidades públicas. ¿No es cierto? Eso no es Estado. Eso puede ser el aparato estatal. Eso pueden ser los poderes del Estado. Eso pueden ser las instituciones estatales. ¿No es cierto? Pero el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Muy bien. En la antigua Roma, o más bien en la parte menos antigua de la antigua Roma, el derecho romano tardío, el fiscal se llamaba así porque representaba al fisco, ¿no? O sea, al Estado, al aparato estatal, y en nombre del Estado es que accionaba esta persona, ¿no es cierto? Los delitos en agravio del Estado. Y bueno, eso de yo represento procesalmente a, como ya les he dicho, se llama pues el procurador. Y por esa razón México llama a su fiscalía procuraduría, ¿no? Eso es un tema que no debemos olvidar. Ya después, empezada la Edad Media, esa función no fue ejercida solamente en delitos en agravio del Estado, sino en la generalidad de los delitos, salvo lo que después se llamaría pues, los delitos de acción privada. Entonces, esa función del acusador, que ha sido la función clásica del Ministerio Público, el Ministerio Público, este servicio público llamado Ministerio Público, se ha desarrollado alrededor de esta función primordialmente. Y eso también está reconocido en otros incisos de la Constitución, ¿no? Ejercitar la acción penal de oficio o petición de parte, está en el inciso 5, es parte del rol acusador. Representar en los procesos judiciales a la sociedad es parte de este rol acusador. Promover de oficio a petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad de los intereses públicos es también parte de esa función. Y hay un trabajito de Kai Ambos, bien reconocido jurista alemán, que casado con brasileña le ha hecho amar mucho a América Latina y conoce por lo tanto mucho del derecho en América Latina y de los problemas que hay en el derecho en América Latina. Kai Ambos tiene un articulito fundamental que se llama Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la instrucción. Este articulito magnífico de Kai Ambos narra cómo nació la tercera especie zoológica del Ministerio Público, es decir, el investigador. Y bueno, nos cuenta Kai Ambos que fue Otto Bismarck, el canciller del primer Reich, ¿no? El primer Estado alemán, fundado, como todos sabemos, en 1870, después de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, ¿no? Otto tuvo el acto humillante de fundar el primer Reich, la unión de los distintos principados y repúblicas alemanas que antes de 1870 eran varios países, ¿no? Baviera era un país, Renania era otro país, el Palatinado era otro país, Prusia, el más grande, era otro país, ¿no es cierto? Todos estos estados alemanes, salvo Austria, la gran diferencia es, como saben ustedes, la religión, ¿no es cierto? Todos los hablantes de alemán católicos se quedaron básicamente
en Austria, y los que adoptaron la religión protestante formaron este nuevo país, que es la unión de Prusia, Renania, Colonia, Palatinado, etcétera, y todos estos países se unieron para formar el Imperio Alemán, ¿no? El primer Reich. Bueno, ¿dónde se firmó la fundación? ¿Dónde juró Guillermo I como el primer Kaiser del primer Reich? Bueno, fue en Versalles, ¿no es cierto? El palacio de los reyes borbónicos, ¿no? De la monarquía ya extinta, la monarquía francesa. Así que el acta de nacimiento del primer Reich no fue en Alemania, fue en terreno francés, ¿no? Es un tema un tanto humillante. Bueno, el primer canciller, la mano derecha pues, de Guillermo I fue Otto Bismarck, el canciller de hierro. Y este señor hizo una serie de reformas muy interesantes. Los civilólogos lo conocen por el Bundescode, ¿no? El código civil alemán. Lo promulgó y lo impulsó Otto. Tenemos una adaptación, una reforma de la carrera civil, que en realidad la había hecho Napoleón, por 1805, o poco más de 1805. Y es, bueno, lo que tenemos ahora con el decreto legislativo 276 en Perú, ¿no? O sea que si yo he entrado por concurso público, tengo derecho a quedarme con estabilidad laboral en mi puesto, tengo derecho a ir ascendiendo conforme pasaran los años. Y luego, una vez que termine mi vida útil, paso a jubilarme recibiendo una pensión, ¿no es cierto? Napoleón no había arreglado ese tema de la pensión, ¿no? Entonces el tema de la pensión, que antes se hacía con lo que se llama el Montepío o Monte de Piedad, era que los futuros jubilados, ¿no? Ahora funcionarios, hicieran una chanchita, una suerte de mutual, y claro, cuando ya dejaran de poder trabajar por edad avanzada, de esa caja, ¿no? De esta mutual, el Monte de Piedad o Montepío, ellos cobraban una pensión, ¿no es cierto? Ya, Otto convirtió esos Montepíos, que eran, repito, asociaciones privadas, en una prestación estatal. Entonces, eso hizo Otto, una serie de reformas, incluso en lo estatal, en lo normativo, como vuelvo a decir, completó la carrera administrativa creada por Napo, creó el Bundescode, el Código Civil, y una de las cosas que hizo fue una reforma del proceso penal, introduciendo al fiscal, que hasta ese momento solo era acusador, o sea, el hábitat zoológico del fiscal, su hábitat ecológico era la sala de audiencias, ¿no es cierto? Ese era el espacio donde trabajaba el fiscal. Bueno, lo fue sacando de ese hábitat y le dio un hábitat adicional, una suerte de supervisión de la investigación policial. Esto ha tenido muchas formas desde Otto a nuestro momento presente. Todas esas formas, desde Otto al momento presente, todas ellas existen, depende de qué país vayamos. Entonces, en algunos países sería una suerte de control externo de la policía. O sea, en algunos países la investigación la hace enteramente la policía y lo único que hace el fiscal es control jurídico. O sea, si yo, investigado, me siento agraviado por los actos de investigación policial, me quejo al fiscal, ¿no es cierto? Y la única tarea del fiscal es meter orden para que los actos de investigación se hagan dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Pero no tengo ninguna función de conducir la investigación. Eso lo tenemos en el artículo 4, inciso 2 del Código Procesal Penal. Dos funciones: conducir la investigación y controlar jurídicamente la investigación. Entonces, en algunos países, y ese fue el modelo originario de Otto, solo es control jurídico. Yo no diseño la estrategia de la investigación, no decido qué actos de investigación hacer, no. Lo único que hago es recibir quejas. Si los ciudadanos se sienten agraviados, pueden recurrir a mi fiscal y yo pongo orden, nada más.
En otros, Colombia, por ejemplo, la función es un poco más avanzada. No solamente hay ese control, sino que además el fiscal diseña la estrategia de la investigación, pero no la ejecuta. Entonces no se va a ver, bueno, ha habido algunas reformas en Colombia, pero digamos en el modelo colombiano originario no. Eh, un fiscal metido en la escena del crimen, ¿no? Levantando el cadáver, no, no, no. El fiscal no se mete en eso. Pero sí, cuando llega una noticia criminis, hay una suerte de consejo de guerra o sesión de directorio, como lo quieran ver, entre policías y fiscales, ¿no es cierto? Y el fiscal da las grandes pautas de cómo se va a proceder en esta investigación. Pero el fiscal no interviene en ninguno de esos actos de investigación, en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque mantiene la función de Otto, o sea, la función de control. O sea, un ejemplo que me dio, me acuerdo, un instructor colombiano cuando ellos vinieron a capacitarnos antes del inicio del Código Procesal Penal. El tema es, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a ingresar a una casa donde ya hemos visto que se produce droga? Entonces, claro, la autorización ante el juez para poder allanar, eso obviamente lo consigue el fiscal. En la sesión de directorio que tenemos policías y fiscales, se planifica cómo va a ser la operación, cuántos policías se van a emplear, cuáles son las rutas de escape, cómo se van a cubrir esas rutas de escape, qué hay que hacer con los detenidos. Ese problema tan delicado que siempre pasa cuando uno se mete a una casa, menores de edad. ¿Qué va a pasar con los menores de edad? ¿No es cierto? Que son niños que no tienen por qué sufrir, pero bueno, como sus padres o sus parientes o se han metido en líos judiciales, hay ese doloroso trauma que han vivido, viven y por desgracia vivirán miles de niños que de pronto ven, pues, ¿no es cierto?, un grupo de uniformados, una patada a la puerta, se meten, todos contra la pared, manos arriba, nadie sale de aquí, ¿no es cierto? Y obviamente, quienes más sufren y de manera injusta, son esos niños. ¿Qué va a pasar con los niños si los encontramos? En fin, ¿qué pasa si alguien le da un patatús? ¿No es cierto? De repente hay una ancianita, 85 años, le da un infarto. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Va a haber ambulancias? ¿Cuántas ambulancias va a haber? En fin, planificar todo lo que puede pasar al respecto. Si tenemos por ahí un Alan García, ¿no es cierto? Un loco que se va, ¿no es cierto?, a sus aposentos y se mete un disparo. ¿Qué hacemos en ese supuesto? Cómo evitar que si es que hay armas dentro se usen esas armas en contra de la policía, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se planifica en una sesión de directorio entre los comandos policiales y el fiscal, pero el fiscal no va. ¿Por qué? Supongamos que una de las partes dice, la droga me ha encontrado, me la sembró el policía. Esa no era droga mía, esa droga la puso el policía, él la trajo. Él tenía un pantalón comando, en su pantalón comando tenía bolsillos en sus muslos. De esos bolsillos en sus muslos sacó 2 paquetes y el maldito desgraciado los puso sobre mi mesa. Llamó al coronel y dijo, coronel, mire, acabo de encontrar esos paquetes ahí. Ya. Si la persona dice, eso me lo han sembrado, yo tengo, como persona que creo porque me están agraviando, me están calumniando, tengo que quejarme. ¿Ante quién me quejo? Ante el fiscal. ¿Cuál es la lógica colombiana? ¿Cómo el fiscal va a poder recibir y decidir sobre esa queja si él estuvo ahí? ¿No es cierto? Obviamente, si él estuvo ahí, va a decir que todo se hizo conforme a ley. ¿No es cierto? Un idiota que fuera, que va a admitir, ¿no es cierto?, que un acto donde él estuvo, ¿no es cierto?, tiene algo irregular. Entonces, el fiscal podrá ser una suerte de prejuez de presuntos abusos policiales, va a poder serlo precisamente porque no estuvo ahí, ¿no es cierto? Esa es la lógica colombiana. Nosotros hemos tenido originariamente en la Constitución del 79 un rol de acompañantes de la investigación policial. Ese era nuestro rol constitucional en la Constitución de 1979. De hecho, en la práctica, las normas, sobre todo la ley orgánica, ya no se limitaban a esta suerte de acompañantes, de compañeros de ruta de los policías en su investigación. De hecho, repito, las normas de rango infraconstitucional nos reforzaron, digamos, un poco la idea de no un mero acompañante, sino una suerte de dador de órdenes sobre
los policías, que es toda una tragedia, porque nunca ha terminado de haber pues, una situación estable, pacífica, del todo amigable. Siempre hay tensiones. Eh, Cada vez menos, felizmente, cada vez menos, pero sigue habiendo tensiones entre policías y fiscales. Y ahora, un tema que quería destacar, porque, bueno, me permitirán en Pulicherry, en el 134 de Gaceta Penal, ha salido pues, un homenaje al extinto maestro Felipe Villavicencio, ¿no? Por desgracia, pero en el 132 de Gaceta Penal, por desgracia desaparecido durante esta pandemia, ¿no? Tenemos que lamentar la partida de muchas personas, algunas muy valiosas, y entre ellas el maestro Felipe Villavicencio. Y allí yo introduzco un caso de un principio filosófico, una institución filosófica, un concepto, mejor dicho, de Jean-Paul Sartre, un escritor que yo admiraba mucho en mi juventud. Sartre, en una obra de 1960 que se llama Crítica de la razón dialéctica, mencionó un elemento muy importante, el conjunto práctico. ¿Qué es esto del conjunto práctico? Es un grupo humano que adquiere su propio dinamismo, su propia lógica, sus propias costumbres, su propia mística. No importa quiénes lo integren. Entonces, yo podría entender si estuviéramos en Jesucristo 1982, que hubiese roces entre Ministerio Público y Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el 100% o casi el 100% de los policías en actividad en 1982 eran policías que estuvieron en actividad en 1979, cuando se dio la Constitución. Entonces, claro, yo como policía en actividad descubro pues con pavor, ¿no es cierto?, que yo tenía una serie de funciones hasta 1981, y resulta que desde 1981 en adelante tengo funciones disminuidas. Y no solo tengo funciones disminuidas, sino que me han puesto a un fulano, que es un civil, no es parte de mi comando, y este individuo, llamado fiscal, tiene la inverecundia de querer darme órdenes a mí. A mí me han formado como policía, y yo sé como policía que tengo una cadena de mando, que creo que todos hemos podido ver alguna vez en una comisaría. Espero que no en circunstancias infelices. De repente en algún momento que hicieron ustedes alguna actividad turística por una comisaría, está pues el cuadro de honor, que se llama, ¿no? Entonces el cuadro de honor empieza con el comisario de esa comisaría, va pues al jefe de la región, y más arriba está el director general, y más arriba está el ministro, y más arriba está el presidente, ¿no es cierto? Entonces, yo como policía, entrenado de manera castrense, yo sé, esa es mi cadena de mando, ¿no? Yo obedezco a mi comisario, que a su vez obedece al jefe de región, que a su vez obedece al director general, que a su vez obedece al ministro, que a su vez obedece al presidente. ¿Dónde demonios está ahí un fiscal? ¿No? O sea, ¿por qué este fulanito con su medalla guachafa viene a darme órdenes a mí? ¿Quién se ha creído? Entonces, claro, se entiende que en 1982 pudiera haber muchos roces, porque, repito, yo estuve antes, yo sé lo que hacíamos los policías antes, y bueno, veo esta capitis diminutio, y obviamente me enervo, ¿no es cierto? Ya. Pero estamos en 2020. Ni un solo ser humano que estuvo como policía de actividad en 1981, cuando se dio este parteaguas, ni uno está en actividad ahora, ni uno solo. ¿No es cierto? Todos ya pasaron al retiro, y varios de ellos incluso ya están fuera de este valle de lágrimas. Pero sigue habiendo la misma tensión, ¿no? Los mismos roces institucionales. Entonces, esto es lo que Sartre llamaría pues un conjunto práctico, ¿no? Esta suerte de aversión al Ministerio Público es algo ya de este conjunto práctico que es la Policía Nacional, y no depende de qué personas estén integrando en un momento dado la Policía Nacional, ¿no es cierto? Ya es un tema del grupo. El grupo tiene esa lógica, esa mística, esa manera
de razonar. Hay una serie de explicaciones, que parte de las cuales ya les he dado, pero que creo que explican este intríngulis, ¿no? Entonces, ya la Constitución del 93 ya no nos hizo una meros acompañantes de la función de investigación de la policía, sino que además nos ha dado el rol de conducción de la investigación. Entonces, a ese tema de que podemos dar órdenes a la policía dentro del ámbito de su función, es un tema que se explica mucho más fácilmente de lo que se puede hacer en la práctica. Obviamente, son los extremos los que nos dejan claro que sí y que no. ¿No es cierto? Eso, pero no todo está hecho de extremos. Pues el problema es que hay las zonas intermedias. Entonces, un extremo de que lo que sí puede ordenar un fiscal. En primer lugar, que sea una determinada unidad la que va a hacer la investigación. Entonces, eso lo decide. El fiscal le manda esto a una comisaría, o le manda esto a una DIRINCRI distrital, o le manda esto a la DIRINCRI regional, o le manda esto a la policía del Ministerio Público. En fin, hay una serie de instancias policiales a las cuales se les puede enviar. Entonces, ahí donde el fiscal mande, esa entidad tiene que hacer la investigación, ¿no es cierto? Hay una disposición del fiscal y en esa disposición hay una lista de actuaciones que hay que hacer. Tomar tales declaraciones, oficiar a tales entidades, recabar tal información. Bueno, eso obviamente lo tiene que hacer el fiscal, el policía. Eso es parte de las órdenes del Ministerio Público en el ámbito de su función. Un extremo que dice que no, a nadie se le va a ocurrir porque el fiscal puede dar órdenes ahí, es por ejemplo el color del uniforme. ¿No es cierto? El Ministerio Público nos va a decir, bueno, ya nos cansamos de ver policías de verde. ¿Ya? A partir de enero del próximo año va a ser color azul marino. No, pues es obvio ahí que no se puede hacer, ¿no? El ascenso de un efectivo no se puede hacer. Un fiscal no puede decidir que tal persona vaya a ascender o no. El traslado, ¿no? O sea, ya no vas a servir en esta unidad, tienes que irte a Tarapoto, ¿no? Eso no lo decide, pues, el fiscal. Pero ojalá todo fuera así de claro entre qué puede hacer y qué no puede hacer un fiscal respecto del policía. Pero definitivamente hasta ahora, ya han pasado cerca de 40 años, casi 40 años, en que se dice, ¿no? No es que el fiscal pueda dar órdenes de naturaleza interna al policía, sino dentro de los ámbitos de función. Si el ámbito de función del fiscal es investigar, entonces todo lo que tenga que ver con investigar, sí, el fiscal es el que da las órdenes. En muchas cosas el asunto no queda claro. Un ejemplo. ¿Quién debe empezar las preguntas si es que va un fiscal a una diligencia policial ordenada por la fiscalía? Entonces, claro, uno diría por lógica, ¿no? Quien empieza es el fiscal, total, él es el conductor. Y después vienen las preguntas del policía. Pero no es así. Como usualmente el fiscal no dice para qué quiere interrogar a esta persona, entonces como solo dice interroguen a tal persona, entonces lo que hace el policía es él, sobre lo que lee, se forma una idea de qué preguntas hay que hacer y las preguntas empiezan con las preguntas del policía. Y al final, ¿no? Se pone una suerte de acápite que dice, ¿no? Ahora vienen las preguntas de la fiscalía, que son, digamos, un poco las preguntas de relleno, por así decirlo. No debería ser así, pues, ¿no? Y definitivamente, si se ha logrado un consenso para que todo empiece con las preguntas policiales y después, ¿no? Como una suerte de yapa jurídica, se ponen las preguntas del fiscal, es ya por una costumbre, ¿no? Una costumbre de la vieja manera de hacer preguntas que hasta ahora permanece.
pero en un orden natural de las cosas no debería ser así, ¿no? Entonces, este tipo de cosillas marcan todavía cierto tipo de conflictividades. Recuerdo mi primera toma de declaración cuando se inauguró el código, la madrugada del 1 de julio del 2006. Yo estaba haciendo mi servicio fiscal obligatorio en la ciudad de Huaral. Primera manifestación. El capitán a cargo, ¿no? El instructor, me pregunta, doctor, ¿cómo se toma una declaración en este nuevo código? Típica pregunta de julio de 2006. Vuelvo a decirles, mis queridos doctores, en julio de 2006, primer día del código, nadie tenía a quién voltearse a preguntar cómo se hacían las cosas. Ya todos los otros distritos que han entrado a manejar el código, todos ellos se han puesto a voltear a preguntar a los distritos precedentes, ¿no es cierto? De hecho, yo recibí al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, perdón, Superiores de Trujillo, de La Libertad, porque él era el segundo distrito que iba a entrar, ¿no? Entonces me acuerdo la visita del doctor, una persona muy, muy, muy agradable, con la que partimos muy, muy gratamente, claro, le hacía preguntas y esto cómo se hace, y cómo están desarrollando tal cosa, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, sobre esto, claro, Trujillo ya partió un poco de nuestra base, ¿no? Los de Guaura. Y obviamente cuando entró pues en Lambayeque le preguntó a Trujillo y a Huacho, ¿no? Y cuando entró a Arequipa le preguntó a Chiclayo, a Trujillo y a Huacho, ¿no? Y así sucesivamente. Pero vuelvo a decir, 1 de julio del 2006, nadie sabía, nadie tenía a quién voltearse a preguntar cómo se hacían las cosas. Entonces me pregunta el capitán, ¿cómo se toma una declaración al nuevo código? ¿A qué se refería este capitán? Se refería a que, bueno, todos estamos acostumbrados al típico cuestionario policial, ¿no? Uno, preguntado para que diga, ¿no? Y todo son letras mayúsculas, ¿no? Dijo, ¿no? Dos, ¿no? Preguntado para que diga, ¿no? Dijo, ya. Pero los instructores extranjeros, con todo el daño que han hecho, los chilenos, los colombianos, los puertorriqueños, los norteamericanos, la declaración es, voy a contarte la historia de mi vida. O sea, es algo así como, ¿no? Una declaración, ¿eh? Una declaración es así. Yo me llamo Marco Antonio Arévalo. Tengo 32 años. Vivo en el Jirón Napo, 423 Breña. El día de los hechos, yo regresaba de comprar pan de la panadería y en eso vi al procesado. El procesado es mi amigo, yo lo conozco de la infancia. Y lo vi bastante nervioso. Tan nervioso lo vi que me llamó la atención. Entonces yo fui y me acerqué y le dijo, oye, Jairzinho, ¿qué te pasa, hermano? Te noto medio tensionado. No, no, no te preocupes, no es nada, no es nada. Y yo ya me estaba alejando para ir a mi casa, cuando en eso vi un reflejo. Lo miré bien y vi que mi amigo Jairzinho, debajo del cinturón del pantalón, tenía un arma de fuego. Sí, estoy seguro que un arma de fuego. Porque logré ver bien el diseño de la cacha. Era una pistola. Pero justo recordé que había dejado el agua por hervir antes de salir a la panadería y que mi hijito de 4 años me estaba esperando. Así que no pude quedarme. Ingresé entonces a mi casa y le dije, flaco Yersinio, cuidado hermano, ¿eh? No te metas en problemas. Y me fui a mi casa, ¿no? A tomar lonche con mi hijito. Estaba sirviendo el lonche con mi pequeño y en eso sonó un disparo. Y yo dije, ya este loco la arruinó toda. Me asomé a la ventana y lo vi a Jairzinho corriendo con el arma en la mano, ¿no? Venía desde la derecha de la puerta de mi casa y se fue hacia el lado izquierdo. Es todo lo que tengo que declarar en honor a la verdad. Así es una manifestación policial en Chile, en Colombia, Puerto Rico. Entonces la pregunta del policía era, ¿así tengo que tomarle?
o tiene que ser como siempre, ¿no? Uno, preguntado para que diga, ¿no? Dijo. Dos, preguntado para que diga. Y claro, nos miramos el capitán y yo, y le dijo, disculpe capitán, ¿usted no tiene idea? No, yo pensé que usted me lo iba a decir. Bueno, qué curioso, yo también pensé que usted me iba a decir eso, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ahí tenemos un tema de qué cosa es ámbito de la función y qué no lo es. Decidir la forma de las preguntas ese 1 de julio. ¿Es algo que decide el fiscal? ¿Es algo que decide el policía? Lo pongo como un pequeño ejemplo, de, repito, no, la cosa no es tan clara, pues, ¿no? No todo es así, absolutamente claro que sí, ni absolutamente claro que no. En medio hay millones de matices donde hay que tomar decisiones, y ahí surgen los conflictos, ¿no? Y bueno, por último, el último rol constitucional, porque ya estamos en el tope de hora, del Ministerio Público, es esta cosa que se llama defensa de la legalidad. La frase defensa de la legalidad no está en la Constitución, está en la ley orgánica. Vaya uno a saber qué demonios quiso decir defensa de la legalidad. Lo que pasa es que el primer Ministerio Público era también el defensor del pueblo. O sea, la función de Defensoría del Pueblo también recaía en la Fiscalía, ¿no? El fiscal de la Nación era a la vez el jefe del Ministerio Público y era el que encarnaba esta función, también es otra función estatal, que se llama Defensoría del Pueblo. Ahora la función Defensoría del Pueblo es ejercida por una entidad distinta que tiene esa función. Otro ejemplo más de lo que dije al comienzo, ¿no? De que hay que distinguir las personas o los funcionarios que ejercen una función y la función, ¿no? Entonces, creo que por eso es que la ley orgánica puso esa frase de defensa de la legalidad, que ahora es básicamente un eslogan, ¿no es cierto? No tiene ninguna aplicación práctica eso de defensa de la legalidad. Eh, y ni siquiera estas dos funciones que le dan estos dos incisos del 159. Esto, por ejemplo, en lo personal, a mí me enerva, ¿no? Porque yo veo que la fiscalía se dedica a veces a campañas para cortar el pelo a los niños pobres, para hacer lonchecitos navideños. Los fiscales, ¿no es cierto?, se ponen sus barbas de Papá Noel, las fiscales, ¿no?, se ponen su gorrito rojo y blanco, ¿no es cierto?, y se cantan villancicos, y se van a los colegios y se nombran fiscales escolares y no sé qué tanta tontería más. Y la verdad no hay ninguna base constitucional para eso. En cambio, aquí sí hay una base que, por ejemplo, daría mérito a que exista un fiscal supremo de iniciativa legislativa. Debería haber. O sea, si hubiese una oficina fiscal llamada Fiscalía Suprema de Iniciativa Legislativa, eso tendría base en la Constitución. ¿No es cierto? O sea, un fiscal que no tiene por qué trabajar con ninguna sala, porque no tenemos por qué ser un remedo ni un espejo del Poder Judicial. Y este fiscal tendría una función, y esa función sería analizar el diario oficial, analizar el SPIG, ver vacíos, ver deficiencias, ver contradicciones en las normas y sugerirle al fiscal de la Nación que el fiscal de la Nación ejerza, ¿no es cierto?, su iniciativa legislativa y le proponga al Congreso tales o cuales cambios normativos. Hay un montón que incluso perjudican a la propia fiscalía. Y la fiscalía no hace nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de esos temas, enriquecimiento ilícito. Torpemente el artículo 41 dice que cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Nación presenta cargos ante el Poder Judicial. Conclusión, el enriquecimiento ilícito de un expresidente de la República y el enriquecimiento ilícito de un ascensorista de ministerio, todo eso lo tiene que ver el fiscal de la Nación. Entonces es absolutamente torpe, ¿no? Eso es idiota, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ya son cerca de 40 años, ¿no es cierto? Entonces, hace 40 años se pudo haber propuesto, oye, modifiquen ese artículo de la Constitución, para que no diga que el fiscal de la Nación presenta cargo, que diga lo que debe decir. El Ministerio Público presenta cargo. ¿Se ha hecho algo al respecto? No, ¿no es cierto? Y así, repito, la torpeza, ya les había dicho hace unos minutos, lo torpe que son los penalistas, así brutos de toda brutedad, el error que hay en el 79 de la Constitución, perdón, del Código Penal. La sentencia ejecutoriada de la vía civil
¿no es cierto?, que declare que el hecho es lícito, extingue la acción penal. O sea, si se me acusa de haber falsificado una escritura pública y por eso se hace un juicio civil de nulidad de escritura pública y un juicio penal por falsedad, por delito de falsedad, y primero acaba el proceso civil y el proceso civil declara que no hay ninguna falsedad en esa escritura pública, que todo es auténtico, yo puedo usar esa sentencia civil, ya la última, la definitiva, la que no puede ser impugnada, yo puedo usar esa sentencia civil para decir entonces proceso penal, extingue el proceso penal. Ya no tiene sentido. Ya el fuero civil ha dicho que yo no he falsificado nada, que la escritura pública es auténtica. ¿No es cierto? Pero no todo es civil, pues. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo un juicio laboral? Y al mismo tiempo que tengo un juicio laboral, estoy teniendo un juicio penal, por el mismo hecho. Por el mismo hecho. Entonces, ¿qué pasa si en lo laboral, el juez laboral en última instancia dice que mi acto por el cual yo estoy recibiendo el proceso penal era un acto lícito? Puede ser un acto del trabajador o puede ser un acto del empleador. Ya, el hecho es lícito. Ejemplo, ¿no? El ejemplo es, soy un funcionario público que además soy jefe 728. Tengo debajo de mí, subordinados a mí, trabajadores 728. A pesar de que el 728 es un régimen privado, la mayor parte de los empleados 728 del Perú son empleados del Estado. ¿No? Es el mayor empleador 728 del país, a pesar, repito, de que se trata de un régimen laboral privado. Entonces, si yo despedí a un trabajador, el trabajador dice que, como yo soy funcionario público, he cometido abuso de autoridad. Entonces me inicia un proceso penal por abuso de autoridad y al mismo tiempo una nulidad de despido en el fuero laboral. Ya, acaba primero el proceso laboral. El proceso laboral dice que no, que mi despido fue correcto, fue acorde a ley, que no hay ningún acto ilegal en haber despedido a ese trabajador. ¿Puedo usar esa ejecutoria para acabar mi proceso penal? No. ¿Por qué no? Porque el 79 torpemente dice la ejecutoria del fuero civil. Y esta no es una ejecutoria del proceso civil, es una ejecutoria del proceso laboral. ¿Por qué sucede eso? Por lo que ya les he dicho, mis queridos doctores. El penalista es esencialmente bruto. Y dentro de su brutedad, el penalista piensa que el mundo jurídico se divide en dos, civil y penal. Y para el asno penalista, ¿qué cosa es civil? Es todo lo que no es penal. Entonces, para un asno penalista, un amparo, una sentencia de amparo es civil. Una sentencia de un juez laboral es civil. Una sentencia contenciosa administrativa es civil, y mátense de la risa, hasta una sentencia civil es civil, ¿no es cierto? O sea, solo tiene dos canales, ¿no es cierto?, el cerebro de un penalista, ¿no? Civil o penal. Y vuelvo a decir, ¿qué cosa es civil? Todo lo que no es penal. Por eso el asno que hizo el 79 del Código Penal puso civil, ¿no es cierto? La bestia esa creyó que al poner civil estaba poniendo todo lo que no era penal, ¿no es cierto? Bueno, hay que desasnar a ese burro, ¿no? Y hay que decirle, no pues, el mundo del derecho es mucho más complejo que tu torpe mirada de sí, no, civil penal, ¿no es cierto? No, no es tan sencillo. Ya yo entiendo, te metiste penalista porque las neuronas no te alcanzaban para ser civilista, ya yo lo entiendo, ya comprendo, pero no lleves tu brutalidad hasta una ley, pues hermanito, un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Infórmate un poquito, pues no seas tan bruto. Entonces, ¿qué debió haber hecho el Ministerio Público? Cumpliendo rol constitucional, ¿eh? No metiéndose a cortar pelo, campañas navideñas, lonchecitos, no. Haciendo un rol constitucional. ¿Qué debió hacer la Fiscalía? Reformar eso, ¿no es cierto? Para que diga la sentencia ejecutoriada de la vía extrapenal, ¿ya? Extrapenal, le pone fin al proceso. O sea, si una sentencia ejecutoriada de la vía extrapenal declara que el hecho no es ilícito, se extinguirá la acción penal. Ya está. Y con eso tengo amparos, tengo habeas corpus, tengo sentencias de cumplimiento, tengo sentencias contenciosas administrativas, tengo sentencias civiles, sentencias laborales, etc. Una más.
Omisión de denuncia. Ahí también hay un vacío. ¿Cuál es ese vacío? El delito de omisión de denuncia se instaura contra la persona que debió denunciar por su profesión o empleo. Por su profesión o empleo. O sea, si yo tomo conocimiento de un hecho delictivo y por mi profesión o empleo debo denunciar y no denuncio, cometo el delito de omisión de denuncia. Pregunta, ¿y el padre de familia? O sea, ¿qué pasa si un padre de familia se entera que su hijo menor de edad es víctima de un delito? Y el padre de familia no denuncia. Entonces lo podemos, ¿no es cierto?, respetar. Uno puede decir furioso, ¿no? ¿Qué clase de monstruo es este miserable, ¿no? Se ha enterado que se está cometiendo un delito en área de su hijo y no hizo nada. Entonces lo llamamos maldito miserable, pedazo de basura, siéntate acá. ¿Te has enterado que tu hijo estaba siendo violado sexualmente? ¿O estaba siendo víctima de robos con mano armada? Y el padre de familia todo imborecundo dice, sí me enteré. ¿Y por qué no denunciaste pedazo de basura? Tenía cosas más útiles que hacer. Y ya está. ¿Podemos imputar responsabilidad a ese padre de familia? No, no podemos. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice el que esté obligado por su profesión o empleo. No debió ahí haberse metido por Jesucristo nuestro Señor. Además de la profesión empleo, ser curador. Me entero que mi curado es víctima de un delito y no denuncio. No debería haberse metido ahí al tutor. Me entero que mi menor tutelado está siendo víctima de un delito y no denuncio. Y por Jesucristo, ¿no debió meterse al padre de familia? El padre de familia que se entera que su hijo es víctima de un delito y no denuncia. ¿No es cierto? O sea, repito, hay un kilo de ejemplos y el tiempo no nos ayuda de cosas que debían haberse reformado en nuestra normativa, ¿no? Hay un montón de vacíos, dislates, contradicciones, etcétera. Y bueno, ahí a eso debería dedicarse, creo yo, la Fiscalía, porque es su rol constitucional y no a lonchecitos navideños, campañas de corte de pelo, campañas de descarte de caries y ese tipo de cosas. Que no es que no haya que hacerlas, por supuesto que hay que hacerlas, ¿no? Llevar a los niños pobres del Perú un poquito de alegría, con un pequeño regalo, ¿no? Por supuesto que hay que hacerlo, pero no la Fiscalía, pues, no la Fiscalía, ¿no? Eso es un tema que nos tiene que quedar bien claro. Y, por supuesto, el rol del inciso 2 de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la administración de justicia, esto ya no tiene sentido por la existencia de la OCMA con sus ODECMAS, ¿no es cierto? O sea, estos órganos de control de cada Corte Superior y la de la Corte Suprema, que es la OCMA, ya no tiene sentido por la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Ellos son los que se encargan de ese tipo de temas. De hecho, en la práctica no hay nada que pueda hacer un fiscal que diga yo lo hago en nombre de la independencia, no, porque ya no se tienen esas funciones, no existen actos jurídicos procesales que pueda hacer la Fiscalía en tal sentido. Bien, con esto hemos hecho un, no tan breve como me hubiera gustado, disculpen el exceso de tiempo, recorrido sobre el rol constitucional del Ministerio Público, ¿no? Entonces quedo a la disposición de preguntas que pueda tener el respetable público al respecto. Muchísimas gracias por su exposición, doctor Chinchay, ha sido muy interesante. Bueno, tenemos dos preguntas. Estas son realizadas por dos miembros de nuestro taller. La primera la realiza nuestra compañera Ruth Buendía. La pregunta es, ¿qué impacto tiene el derecho constitucional en el nuevo modelo procesal penal? Ya, muy bien. Entonces, bueno, todos están hablando de un tema que me parece ya es un lugar común. Es la llamada constitucionalización del proceso penal. Uno de sus más destacados expositores ha sido el ex magistrado del TC, César Landa. Ha habido un conjunto de artículos en un libro colectivo que salió cuando se promulgó el Código Procesal Penal, un libro bastante grueso, creo como 800 páginas,
de diversos estudios sobre el nuevo modelo, ¿no? Se dio en el interregno, ¿no? Que, entre el momento que se promulgó el Código 2004 y antes de que entrara en vigencia el 2006. Entonces allí contribuyen varios juristas, entre ellos el profesor César Landa, y él justo trata de ese tema, ¿no? La constitucionalización del proceso penal. Ya. Se trata de interpretar lo que se llama pues la interpretación conforme, ¿no? Lo que he dicho varias sentencias del TC, de que una norma, inclusive una norma cuya lectura inmediata podría arrojar un matiz inconstitucional, puede no ser, no puede generar necesariamente que la norma sea inconstitucional, si es que se interpreta, y ahí viene la famosa teoría de la interpretación conforme, ¿no? Buscarle una interpretación que sea conforme con la Constitución. Lo que pasa es que, Ruth, hay que tomar en cuenta lo peligroso que es darle una metralleta a un mono, ¿no es cierto? Una de las cosas más terribles que puede pasar es el mono con metralleta. Para hacer una interpretación conforme con la Constitución, hay que ser un jurista. Si uno no es un jurista, entonces uno es un mono con metralleta. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Una discusión que no debió haber surgido nunca, pero surgió. Todas las resoluciones judiciales deben ser impugnables. Y hubo, y yo te digo, hubo operadores del derecho que se preguntaron y se respondieron, sí, todas. ¿Por qué? Oye, el código tiene un montón de artículos que dicen que no son impugnables. Sí, pero esos son inconstitucionales. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que la Constitución consagra pues, el derecho a la primera instancia. Ya, fíjense el nivel, fíjense el nivel. Como la Constitución consagra el derecho a primera instancia, eso quiere decir que cada resolución que emita un juez debe poder ser impugnada. Ya, bueno, o sea, hay que tener pues una mentalidad de primate, ¿no es cierto?, para razonar de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo lo que tengo es esa preocupación. Si el que va a hacer la interpretación conforme, ¿no es cierto?, no, las neuronas no le dan como para tan elevada función, entonces lo que tenemos es un mono con metralleta. O sea, gente que lee artículos de la Constitución, no los entiende y empieza a hacer interpretaciones constitucionales, entre comillas, a diestro y siniestro. Y cada interpretación es más dislate que la otra, ¿no es cierto? Entonces, claro, suena bonito decir, ¿no? Claro, yo voy a interpretar la duración del proceso a la luz de la Constitución. Qué bonito. Yo voy a interpretar la aplicación de la prisión preventiva a la luz de la Constitución. Qué hermoso, qué noble, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, pues, si el que va a hacer esa interpretación conforme es un perfecto idiota, van a salir idioteces, pues, ¿no es cierto? Van a salir dislates, disparates, ¿no? Cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, allí tenemos un tema que da pues para mucho mayor análisis del cual uno podría decir en estos breves minutos. Por ejemplo, ¿deben convertirse los derechos en obligaciones? Y ahí pongo el caso de una terrorista condenada junto con Abimael Guzmán, ¿no? Maggie Clavo Peralta. Ella despreció a un abogado de oficio, porque dijo, para mí ese abogado de oficio es tan basura imperialista como el juez y como el fiscal. Todos son la misma basura, la misma porquería. Todos son parte de este Estado corrupto, decadente, capitalista, imperialista, y etcétera, 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 etcétera. Y una sentencia del TC dijo que no, que ella no podía renunciar, que ella iba a tener que tener un abogado. Entonces uno se pregunta, a ver, un momentito, a ver. ¿Cuál es tu lógica? No, la lógica es que si ella no es abogada, no puede defenderse, pues. Sí, está bien, no va a poder defenderse, pero ella no quiere ser defendida.
No, pues, pero no puede estar así, pero ella quiere estar así, sin abogado. Vamos a los tratados, ¿ah? Los tratados hablan de que el Estado debe proveer una defensa de oficio, pero también los tratados hablan de si es que no prescinde de contar con un abogado. Entonces, en los tratados, Pacto Internacional y Convención de San José de Costa Rica, es claro, si yo quiero un abogado, si yo quiero un abogado, el Estado me tiene que poner un abogado. Esa es la lógica del derecho, ¿no es cierto? El derecho fundamental es eso. Si yo deseo contar con la asesoría de un abogado, el Estado me tiene que poner un abogado y un buen abogado, ¿no es cierto? Si no es una farsa. Ya, pero no, si no quiero, pues, no quiero, no quiero. Tiene que respetarse mi autonomía, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay idiotas que piensan que, en primer lugar, los derechos son obligaciones. Entonces hay que desaznar a esa gente. No, 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 idiota. No, no es una obligación, es un derecho. ¿Ya? O sea, y el derecho se puede ejercer como no ejercer. Porque si no, ya no es derecho, idiota. ¿No es cierto? Si no, ya pasa a ser una obligación. Y no hay una obligación a la defensa técnica. Ni siquiera Jesucristo hay una obligación a vivir. ¿No es cierto? Vivir no es una obligación, vivir es un derecho. ¿No es cierto? Ya. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? En segundo lugar, hay un tema que ya no tiene que ver con derecho constitucional, tiene que ver con un tema absolutamente práctico. ¿Qué defensa puedo hacer yo a favor de una persona que continuamente me está atacando? Una persona que no me respeta, una persona que se burla de todo lo que yo estoy diciendo en la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué defensa puede haber ahí? ¿No es cierto? Entonces, ahí hay que hacer un matiz sobre esto de la interpretación conforme, ¿no? Y de la constitucionalización del proceso. Bienvenido sea en tanto que lo haga un jurista que tenga pues todas sus neuronas funcionando, ¿no? Pero me da mi terror, ¿no es cierto?, cuando una persona con muy pocas luces mentales, creyéndose inclusive encima, ¿no?, el gran jurista, ¿no es cierto?, empieza a desbarrar diciendo tontería y media, ¿no? Eso sí, la verdad me da mucho terror. Bien, ¿alguna pregunta? Porque ahora había otra, ¿me parece? Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta a esa primera pregunta. La Ujú. segunda pregunta la hace la compañera Jocelyn Guamán y es la Ya. siguiente. ¿Considera pertinente estos nuevos retos adoptados por los fiscales a raíz del estado de emergencia sanitaria ante el COVID-19, dado que la labor del fiscal por excelencia es personal y presencial y frente a esta debe adaptarse e iniciar el tránsito a una nueva era digital a la cual, como bien se sabe, no contamos con una eficiencia antes de esta? ¿De qué manera se debería obrar ante ella? Bien, aquí hay sin duda dos respuestas, ¿no? Dos temas que decir. Primero, vayamos a este rol anfibio que había dicho eh, algunos colegas un poco que se arañan por este adjetivo, anfibio, porque suena pues un poco a ciertas especies de batracios, ¿no? Así como hay algunos batracios que son animales terrestres y acuáticos, ya, bueno, así un poco el fiscal, ¿no? Tiene un poco de acusador y un poco de investigador. Son dos roles distintos, ¿no es cierto? El investigador es un animal de sala, perdón, del campo, ¿no? De escena del crimen, es levantar cadáveres, y como dije, ¿no? Es entrar a campos feriales, pata de cabra, romper la puerta, incautar cosas, ¿no es cierto? Y todos los riesgos que eso tiene, ¿no? Hay un curso para fiscales de crimen organizado, que, bueno, yo ya no hice por mi avanzada edad, pero que incluso los hacen ponerse uniformes y lanzarse de 2 metros de un helicóptero, ¿no? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el fiscal con eso? Sí tiene. Si soy investigador, eso es parte de mi función, ¿no es cierto? Trepar cerros y hacer caminatas y ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, el acusador, repito, es una especie zoológica distinta, ¿no? Es otro hábitat ecológico, su hábitat es la sala de audiencias, es otro entorno, es otro mundo. Eh, vamos a distinguir este tema del rol ante el COVID. Definitivamente, yo creo que el 100% o, o poco menos del 100% del rol acusador se puede hacer por trabajo remoto. Hay algunos, he visto que ha habido pronunciamientos de Colombia y España que han anulado los juicios o las audiencias telemáticas. Y yo la verdad
siempre me he preguntado por qué. Me parece una absoluta guachafería. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los dos sentidos, de los 5 sentidos corporales, cuáles son los sentidos que se usan en una audiencia? Se usa la vista y el oído. O sea, la idea es que el juez pueda ver a las partes y pueda escucharlas. Y al revés también, que las partes puedan ver al juez y puedan escucharlo. Y eso se hace perfectamente con una audiencia remota. Habría que serlo bastante idiota para decir, el juez tiene que lamer a las partes. Pues claro, si las tiene que lamer, tiene que estar ahí, pues la parte, ¿no? O sea, no puede estar en una conferencia Zoom o en una Hangout Meet, ¿no es cierto? Si va a oler a las partes, pues claro, la parte y el juez tienen que estar en el mismo ambiente. No, pero no, pues es absolutamente idiota, no tiene ningún sentido. O sea, si lo que tengo que hacer es ver y oír, eso lo puedo hacer perfectamente con un medio telemático. O sea, perfectamente. O sea, no tiene que decirse que se está faltando a la inmediación. Son guachaferías. Eso no tiene ningún sentido. Si me dicen, no, lo que pasa es que detrás de cámaras puede ser que le esté amenazando, bueno, eso puede pasar igual también con la presencial, ¿no es cierto? O sea, yo puedo acompañar a la persona hasta la puerta del juzgado, ¿no es cierto? Diciéndole, acá te voy a esperar, desgraciado, acá te estoy esperando, ¿ya? Y como la audiencia se va a transmitir en Justicia TV, pobre de ti que digas tal cosa, y yo acá te espero a balazos, desgraciado, cuando salgas, ¿no es cierto? Así que si puede haber amenazas contra las partes de un proceso o los órganos de prueba, los puede haber con presencial o sin presencial. Así que me digan que esa es la diferencia, eso es absolutamente idiota, eso no tiene ninguna base. Entonces, el rol acusador se puede hacer perfectamente por medios telemáticos. Sobre el rol investigador, definitivamente la cosa es inversa. Definitivamente un operativo de captura de unas personas en flagrancia, eso se tiene que hacer presencialmente, no lo puedo hacer por vía remota, ¿no? Eso no tiene mayor sentido. Sin embargo, sí habría que hacer una distinción. Hay, digamos, dos clases de presencia en, eh, un acto de investigación. Son dos presencias diferentes, ¿no es cierto? Una es, digamos, de la persona inmediata, o sea, el fiscal provincial o adjunto provincial, que definitivamente se tiene que estar ahí. Pero por encima del provincial hay un fiscal superior coordinador. El fiscal superior coordinador más bien gana, ese coordinador gana, no estando presente y viendo todo por cámaras. ¿Por qué? Porque si él se hace, o sea, imaginemos que se está haciendo, y de hecho yo he participado en ese tipo de cosas, imaginemos que se está haciendo un operativo en varias casas a la vez. Me tocó en el verano de este año hacer una de esas, incluso en dos ciudades, ¿no? En Lima y en otra ciudad del país se tenían que hacer incursiones a la vez. O sea, en el mismo momento, en 5 lugares en Lima y en 2 lugares en cierta ciudad de provincias, había que entrar a la vez, romper las puertas a la vez, ¿no es cierto? Y detener a las personas a la vez y quitarles celulares a la vez y todo lo demás. Bueno, definitivamente cada uno de los líderes de cada uno de esos 7 grupos tenía que estar ahí, ¿no es cierto? O sea, el líder del grupo 3 que iba a entrar a la casa del instigador no podía estar pues en trabajo remoto, ese tiene que estar ahí presente. Pero la jefa del despacho más bien tenía sentido que no estuviera ahí y que pudiera ver por cámaras todo. Si ella iba a uno de los 7 escenarios, se perdía el poder supervisar a los otros 6. Entonces, en ese sentido, convenía ese tema telemático. Entonces, en algunos pequeños aspectos de la función fiscal durante pandemia, sí podría hacerse rol investigador a recontrol remoto, pero repito, es en el supervisor o coordinador, no así en el jefe del grupo operativo. Ese sí tiene que estar definitivamente. Y obviamente se toman las precauciones de bioseguridad. Hemos visto en las noticias que hay un montón de estas intervenciones. Se ha intervenido hasta Palacio de Justicia, perdón, hasta Palacio de Gobierno se ha entrado, ¿no es cierto?, ante esta pandemia, equipos fiscales a buscar información. Y eso obviamente tiene que hacerse de manera presencial, con todas las medidas de bioseguridad, pero sí,
definitivamente ahí los colegas están haciendo una labor muy sacrificada que puede redundar en peligro para su salud, ¿no? Pero sí, es parte, digamos, de la sacrificada labor de algunos fiscales. Perfecto, profesor Chinchay. Tenemos un tiempo más para que pueda realizar algunas ideas finales sobre su ponencia. Entonces, Bueno, solamente quería terminar diciendo que eh, estamos a tiempo y espero que las nuevas generaciones de derechólogos y constitucionalólogos puedan, digamos, hacer los ajustes necesarios a esta creación del Ministerio Público, ¿no? Que recordemos es una función estatal, el Ministerio Público es una función estatal que puede ser ejercida por una entidad que tenga un nombre o tenga tal otro, eh, y los funcionarios pueden o no ser parte de otra entidad estatal o pueden ser un ente autónomo, pero tenemos que tener claro cuáles son sus alcances y sus límites, ¿no? Para hacer una verdadera reforma del Ministerio Público que le permita potenciar el único rol que en realidad debió ser el único desde el comienzo. Y espero, bueno, que todos los partícipes en esta conferencia contribuyan a su manera en esta reforma necesaria. Nada más y agradezco una vez más la ocasión de poder haber departido con ustedes. muchísimas gracias, doctor Chinchay. Desde el taller de Derecho Constitucional quedamos muy agradecidos. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches.